que es Oso Alquimia, que de alguna manera lo que intentamos hacer ahí es repensar la manera en la cual damos capacitaciones. Por eso también un poco juntar estas dos palabras que son gigantes, ¿no? Pensar y diferente. Y un poco la propuesta que tenía para esta mañana estaba pensada de la siguiente manera. Como dijo Oscar, yo tengo algunos conceptos extraños para compartir, ¿sí? Todo el mundo, ¿quién no sabe lo que es un sintetizador? Por favor, levantar la mano, en música, ¿sí? ¿Quién no sabe? Levantar la mano. 1, 2, bien. Una de mis pasiones, ¿vieron que hace un rato Oscar preguntó cuáles eran las pasiones de ustedes y solamente creo que una sola persona levantó la mano? Cada uno de nosotros tiene sus pasiones, una de las mías es la música. Yo trabajo con sintetizadores, tengo un dúo de música, ¿sí? Que se llama Continuum. Y cuando armé esta charla, lo pensé mucho como el proceso cuando nosotros dos hacemos música. Les cuento algo. Cuando uno habla de música, habla mucho de notas musicales, ¿sí? Cuando uno quiere construir un tema de música, lo que hace es trabajar en función de una escala. Yo lo que les preparé para esta mañana es poder darles a ustedes 4 notas musicales. Sí, que les puse diferentes nombres. 4 notas musicales. Para que ustedes después puedan crear sus propios temas de música, ¿sí? Sus propios proyectos. Un poco, si bien cada escala tiene su nombre, el nombre que le di a esta escala es la escala Pensar Diferente, ¿sí? Así que 4 ideas para que se lleven y de alguna manera uno de los eslogan en realidad de esta jornada hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y había 3 palabritas en la invitación que decía aprender, compartir y la otra, inspirar. ¿Sí? Después voy a dar el micrófono para que vean lo que se sienta hablar por el micrófono, porque es excelente. No estoy acostumbrado, pero me voy a pasar el micrófono. Entonces un poco la idea es con ese concepto, aprender, compartir, inspirar, poder darles a ustedes 4 conceptos o 4 notas musicales que creo que les van a súper servir en sus proyectos. ¿Quién lo conoce a este hombre? Levantar la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie por allá? ¿No? ¿Por allá lo conocen? ¿De fondo? ¿No? Bien. Esta persona, sí, hoy en Google aparece todo. Esta persona se llama Bjarke Keynes, es un arquitecto danés. Es una de esas estrellas del momento en lo que es la arquitectura, en lo que son proyectos de arquitectura. La verdad que hace edificios, tiene un estudio que se llama Bjarke Keynes Group y hace edificios que son producto de una imaginación increíble. Y la primera nota musical que les quiero dar es una historia. ¿Sí? Lo que les preparé es una historia, un método, un tesoro y hacia el final una porción de un poema. La primera de todas estas, ¿sí? Es una historia y es una historia que está relacionada con un proyecto que él tuvo que presentar. La cosa es así, en Dinamarca había 50 canchas de fútbol, ¿sí? 50 campos de fútbol. Y en un momento político determinado en Copenhague, en la capital de Dinamarca, se dio que una política prometió que en esos 50 espacios de fútbol iba a construir 5.000 viviendas baratas. ¿Sí? 5.000 viviendas de bajo costo para que las personas puedan vivir ahí. La cosa es que eso no se pudo hacer, ese lugar se transformó en un battlefield, en un campo de batalla, porque todos los vecinos y las personas que hacían uso de ese espacio verde, empezamos en Dinamarca, lo que es como cultura pero sustentable, súper sustentable como país, no querían sacar, ¿sí? Los 50 campos de fútbol de ahí. Entonces había una gran pelea, ¿sí? Como cuando uno habla de una negociación en donde uno intenta llegar a la posición de ganar. ¿Sí? Acá era un quilombo atómico, ¿sí? En donde no se podían poner de acuerdo. Bjarke Keynes ve esto por la televisión y se le ocurre una primera idea. ¿Sí? Entonces lo que a él se le ocurre es de qué manera yo puedo construir algo, ¿sí? Respetando esos 50 campos de fútbol. Entonces lo que el tipo hace, no tengo la imagen hoy, pero vamos a usar la imaginación. Lo que el tipo hace es construir una estructura alrededor de los campos de fútbol. Me hace acordar un poco al tipo del Coliseo Romano, si quisiera graficarlo de alguna manera. Entonces va, ¿sí? Y presenta esta primera solución. Dice, bueno, yo creo que en este lugar lo que podemos hacer es esto. ¿Sí? Entonces cuando presenta el proyecto, lo primero que le dicen es no. ¿Sí? Y cuando le dan
las respuestas del por qué no, le explican de que estaba muy lindo, el proyecto era súper innovador de alguna manera, pero si él construía eso, se iba a seguir perdiendo espacio, pero eso no era el principal problema. El principal problema era que desde los edificios o desde los departamentos, ¿sí?, vos ibas a poder ver, ¿sí?, hacia el vecino que estaba abajo, porque alrededor de los campos de fútbol era un barrio, ¿sí?, el concepto de barrio, casa, entonces vos ibas a mirar y ibas a poder ver en determinadas partes la casa del otro, ¿sí? Hay un tema de privacidad, lo cual quiero que a nadie de nosotros nos gustaría que vos salís al jardín de tu casa y que tienes una estructura terrible que está mirando todo el mundo. Entonces le dicen, gracias, te agradecemos mucho tu proyecto, pero no. El tipo se va, vuelve al estudio, ¿sí?, piensa, y prepara otro proyecto, ¿sí? Va y lo presenta. ¿Cómo era este proyecto? Era un concepto similar, pero diferente en algunos puntos. Diseñó una estructura, yo uso una palabra que es una estructura orgánica, era como una estructura así, si se quiere. ¿Sí? Entonces, en los lugares donde quizás podías tener visión del jardín que tenías enfrente, ya no lo ibas a poder ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos lugares bajaba la estructura. Entonces el tipo va re contento, ¿vieron? Cuando uno presenta un proyecto y te dicen que no, y vos decís, bueno, pero lo puedo hacer de una manera diferente, y lo vuelven a presentar, ¿y qué fue lo que le dijeron? Que no. Bien. ¿Sí? Le dicen que no. ¿Por qué? Porque está todo muy lindo, está todo muy bien, ¿sí? Pero no obstante que se iba a respetar la privacidad, ¿sí?, se seguía perdiendo espacio, porque toda esa estructura ocupaba un espacio de base. ¿Sí? ¿Qué es lo que generalmente nosotros haríamos frente a esas circunstancias? ¿Qué haría uno? ¿Qué haría uno? Como Graciela, ¿no? Sí, ¿cómo? Colgar la galleta. ¿Tirar la toalla? Sí, tirar la toalla, más o menos. Tirar la toalla. Bien, sí, generalmente eso es lo que uno hace. ¿Sí? No todos digo, ¿no? Pero a veces es lo que uno hace. ¿Sabes qué? Bueno, el tipo al contrario. ¿Sí? El tipo al contrario y tiene un no en la cabeza. Todo le dicen, todo muy lindo, gracias. Pero no. El tipo se va y lo que hace, ¿sí?, es utilizar esos no, y hay una idea que es súper hermosa para que se lleven, y es la idea del capital creativo. Si que ahora se los voy a explicar qué es. El tipo esos no los transformó en capital creativo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Agarró y sobre la misma estructura, en la parte de arriba, hizo una terraza verde. ¿Sí? Hizo un espacio en donde vos podías caminar por encima y podías andar en bicicleta, podías correr, y de alguna manera no perdías. Los campos de fútbol se construían 5.000 viviendas y encima de todo eso ganabas el espacio que pensabas que habías perdido. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron? Le dijeron que sí. Sí, la historia tiene un final feliz. Si no, contar una historia que sea negativa. Pero sí, le terminan diciendo que sí. ¿Sí? Y en realidad esta historia es un poco el puntapié. Yo dije que la primera nota musical iba a ser una historia. El segundo, sí, que la segunda nota musical, yo a veces me tildo, porque mi cabeza piensa y me quedo sin palabras y se dificulta, ¿sí? Así que tengan un poquito de paciencia. Primera nota musical, la historia, cómo uno reacciona frente a los no, ¿sí? Como muchas veces hay personas que tienen la capacidad de poder transformar los no en capital creativo, ¿sí? Excelentes personas. La segunda nota musical es el aikido creativo, ¿sí? Lo que Clark Kent en realidad hizo es utilizar algo que se llama aikido creativo. La primera vez que entré en contacto con esto, porque analicé un video y estuve analizando una escuela de negocios danesa también, que se llama Chaos Pilot. ¿Quién la conoce? Levanten la mano. Todo nuevo. Bueno, Chaos Pilot. Googleenlo, es increíble. No importa el proyecto. ¿Qué? Chaos Pilot. No importa el proyecto en el cual trabaje, no importa lo que cada uno de nosotros haga en su vida, desde ese lugar poder aprender un montón de cosas. ¿Sí? En Chaos Pilot es una escuela de negocios danesa fundada en el año 91, en donde se les enseña a los estudiantes a pensar con este tipo de filosofías. La primera charla que tuvimos era un arte, Dani por acá, ¿no? Daniel habló sobre un arte marcial, que era el Pakó, ¿sí?
Piensen esto como un arte mental. ¿Sí? En esta escuela de negocios lo que se hace es enseñar a los estudiantes a pensar de una manera, ¿sí?, que está relacionado con transformar esos no en capital creativo. Y es un método en realidad. ¿Sí? Como Oscar habló de compacta recién, ¿sí?, esto es otra manera de ver la realidad. Y está buenísimo en realidad, ¿sí?, porque se trata de qué manera cada uno de nosotros, ¿sí?, se enfrenta a la adversidad. Recuerden la historia que les conté recién de este arquitecto. Este arquitecto creativo tiene 4, ¿sí?, partes, ¿sí?, que es aceptar, integrar, construir y ofrecer. Creo que la parte más difícil de todo esto es el aceptar. ¿Sí? ¿Cómo cada uno de nosotros, acá viene, esto es una pregunta que se puede responder en este mismo momento mentalmente, cómo cada uno de nosotros acepta los no? ¿Sí? Cuando vos vas, cada uno de nosotros trabaja en proyectos, cada uno de nosotros debe tener jefes o alguien a quien le presenta cosas, y muchas veces la respuesta que uno tiene del otro lado es no se puede, no hay presupuesto. Esa es como la más clásica de todas, ¿no? ¿Cómo cada uno de nosotros a la hora de enfrentarse a esa adversidad lo acepta? Si vos hacés el método, esta arte mental del aikido creativo, ¿sí?, y vos aceptás eso que te están diciendo, la segunda parte es cómo yo integro, ¿sí?, eso que me dicen a mi propio proyecto. ¿Sí? Fíjense, cada vez que este arquitecto tenía que presentar el proyecto y le decían que no, eso lo transformaba en capital creativo. ¿Sí? Eso de alguna manera, muchas veces los no son las cosas que más enriquecen nuestras ideas y nuestros proyectos. Esas cosas que parecen limitantes en algún punto es lo que te permite construir algo mucho mejor de lo que vos originalmente habías pensado. Lo que nos pasa a todos en muchos aspectos. El tercero es construir. ¿Sí? Construir es cómo yo lo integro y cómo lo ensamblo, ¿sí?, dentro de mi idea original. Y la cuarta es ofrecer. ¿Qué significa ofrecer? Significa nuevamente volver, ¿sí?, a brindar esa idea, nuevamente a brindar ese proyecto. Realmente es muy difícil, porque realmente todo, cuando uno habla de métodos y de ideas, quizás en el pensamiento son sencillas, en la vida real no son tanto, ¿sí? Pero creo que esto está muy relacionado con un tema de cultura y qué es lo que cada uno de nosotros en su cultura diaria, cómo se maneja con sus proyectos, puede ir sumando, ¿sí? Es una filosofía frente a todo lo que nos pasa. No sé si coinciden, ¿sí?, pero es una manera quizás nueva o original de poder ver esto. Aparte, piensen en el aikido, ¿sí? ¿Cómo funciona el aikido, la arte marcial? ¿Cómo? La fuerza del otro. Bien, le gustó el micrófono. Bien. Total, ¿sí? El aikido, ¿sí?, trata mucho de recibir energía y transformar energía. ¿Sí? Por eso me pareció, señor. Bien, excelente pregunta. Levantar la mano, ¿quién de acá considera que no es creativo? Levantar la mano, ¿quién considera que no es creativo? Todos somos creativos. Miguel, ¿qué es ser creativo? Definamos esto, ¿sí? ¿Les divierte pensar un problema que ustedes tienen de una manera diferente y cuando ustedes se enfrentan a un problema, tienen como esa habilidad de poder pensar una solución alternativa? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Yo la creatividad la veo mucho desde ese lado. Creo que hay algo relacionado con toda esta charla y es que te tiene que apasionar poder pensar de una manera diferente. Hay cierto placer en pensar un problema que a veces nadie puede resolver de una manera totalmente distinta. ¿Sí? A veces la calidad, uno no tiene que pensar que la creatividad está solamente orientada a las grandes ideas, a revolucionar el mundo. Creatividad pasa en las cosas más sencillas. ¿Sí? Entre un proceso de tu organización o un proyecto tuyo, en ideas súper pequeñas, ahí se puede aplicar la creatividad. Compramos a veces ese super eslogan, ¿no?, en donde la creatividad es como lo más grande y cuando yo revoluciono y invento, no sé, el Wi-Fi, eso es creatividad. No, creatividad es la cosa más sencilla. ¿Cómo hago para hacer
pan de una manera totalmente distinta a como lo ha hecho hoy. ¿Sí? Ideas sencillas. Desde ahí yo creo que viene la creatividad. Y ahora vamos a responder, ¿sí? La pregunta, ¿su nombre es? Luis. Luis preguntó cómo, ¿sí? Cómo uno hace cuando carece de creatividad. Hay una pregunta mágica, ¿no? Esas preguntas. Oscar estuvo hablando de preguntas, vieron que los slides eran como preguntas. Hay una pregunta mágica que es: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Ese ¿qué pasaría si? Es como una especie de llave que te permite encontrar nuevas respuestas. Yo creo que uno cuando piensa y de alguna manera carece de creatividad, tiene que esforzarse por hacerse preguntas que nos permitan ir a otros lugares. ¿Sí? Es un ejercicio, es un juego. El principal problema que a veces nos encontramos en los equipos de trabajo, y eso se ve mucho en las relaciones de liderazgo, es que a veces jefes o responsables no permiten a sus equipos pensar creativamente. ¿Sí? A veces es uno mismo quien se pone las barreras, diciendo yo soy creativo, a mí no se me ocurre nunca nada de esto. Pero quizás nunca se dio el espacio como para poder pensar de una manera diferente. Yo creo que es el desapego una de las principales, digamos, paradigmas para poder salir de la matriz y empezar a pensar con cierta rebeldía, porque si uno va encajado en las cuestiones estructurales y lógicas, pierde la conectividad y la sensibilidad con la creación. ¿Escucharon el fondo lo que dijo? Habló sobre el desapego. ¿Sí? El desapego para poder encontrar nuevas ideas. ¿Sí? Entonces, me estoy yendo a la conclusión, pero no quiero ir a la conclusión todavía, sí que es la última plana. Pero en definitiva creo que uno lo que tiene que hacer para poder despertar esa creatividad, pensar diferente, es preguntarse constantemente. ¿Sí? Salir del lugar o salir hasta del modelo mental que uno adoptó y constantemente llenarse de preguntas. ¿Qué pasaría si esto funcionara de esta manera? ¿Qué pasaría si pasase esto? ¿Qué pasaría si pasase esto? La pregunta es una poderosa llave. Es una gran... Miren, Steve Jobs, yo soy fan de Steve Jobs. Recién tuve una conversación con Sebastián, sí, estuvimos hablando sobre Apple y demás. Es como, hay como ciertos círculos, ¿no? De Apple, hay el hijo Racing, ¿sí? Y Racing está muy asociado a la pasión, ¿no? Y Steve Jobs, que soy un fan, soy medio loco en algunas cosas con respecto a Steve Jobs, decía de que mucha gente fracasa porque no se anima a preguntar. Y no sé si hay parte de la respuesta de eso, pero me parece que más o menos por ese lado viene. Gran parte de todos nosotros fracasamos simplemente porque no nos animamos a preguntar. La pregunta es la más hermosa del mundo, porque es lo que te dice, es lo que te permite descubrir respuestas que no viste. Por eso también hay que ser inteligentes en cómo cada uno formula sus propias preguntas. Yo creo que viene por ese lado eso. Quería decir que el desapego Total, sí. Yo creo que hay una cuestión de modelos mentales que a veces uno acepta y ese mismo modelo mental es lo que uno lo limita, no limita a cada uno de nosotros, ¿no? Pero como les dije, yo al principio les dije que trabajaba en el mejor lugar del mundo. Para mí es un gran laboratorio, pero es un gran laboratorio porque son esos lugares en donde te permite, o pienso a mí que me permite pensar de la manera que yo quiera y mezclar las cosas que yo quiera. Y eso es un también el mensaje que quiero llevar a ustedes, que es sus lugares de trabajo, sus propios espacios personales, transfórmenlos en laboratorios de ideas. Llénense de preguntas, hablen con gente extraña. No hay nada mejor que para poder pensar de una manera diferente que entablar una conversación con un extraño y preguntarle a un nene de 10 años que piensa sobre algo serio. ¿Sí? Porque las ideas están en todos lados. Yo creo que hay una actitud de cómo cada uno de nosotros piensa la vida, y eso es la creatividad para mí. Y es divertidísimo, es súper divertido, ¿sí? Porque no solamente uno habla a nivel individual, sino que cada uno de nosotros tiene el potencial de poder influir en otras personas y hacerle que piensen creativamente o que piensen de una manera diferente. La comunicación es clave. Por eso llegamos a la tercera nota musical de nuestra escala, ¿sí? Y pensé en algo que está relacionado con esta diapositiva. ¿Qué es lo que generalmente marca la X en el mapa? El tesoro. Graciela dijo el tesoro. Bien. Porque
está enterrado. ¿Cómo? Donde está enterrado el tesoro, vos dijiste el mapa. Mapa, sí. El mapa, la que es que donde está enterrado el tesoro. Bien, el tesoro, ¿sí? Creo que a veces uno en la vida se encuentra con diferentes tesoros, puede ser una experiencia que haya tenido en algún momento de su vida, puede ser un libro, ¿sí? Puede ser una película que te cambia totalmente la cabeza. Y por eso que yo les quise traer un tesoro a ustedes. Y este momento va a ser como muy divertido para mí. Les voy a pedir de que busquen debajo de la silla, por favor. Debajo de la silla, busquen. Ahí se cayó algo por acá. Esto. Hay algunos tesoros. Les quiero aclarar algo. Los tesoros están adelante. Ah, ¿sí? adelante. Están adelante. Adelante. Aquellos que quieran un tesoro que estén atrás, quizás tengan que buscarlo adelante. Y tenemos cantidades para todos. ¿Quién no tiene tesoro? Bueno, voy a buscar un tesoro. Ahí está dando un tesoro a la dama. ¿Quién no tiene un tesoro y quiere el tesoro? Por allá, bien. Bueno, a ver. Pará. Yo tengo dos tesoros, dicen por acá. Bien. ¿Quién no tiene un tesoro? ¿Sí? A ver, bueno, está roto. Se le cayó algo. Acá me sobró un tesoro. Hay un tesoro que se le cayó el tesoro adentro. ¿Quién quiere un tesoro? Un tesoro para la dama. No, por favor. Uno, dos, tres, Ya cuatro. se lo están llevando, están saqueando el tesoro ya, Ya estaba. Somos piratas ahora. Ah, no. Bien. Si no lo aprendimos a hacer a esta ¿Quién no tiene su tesoro? Demasiado tesoro. Demasiado tesoro. Está vacío, ¿hay algo? ¿Está vacío? Hay alguno, no, vacío no se pudo haber caído el tesoro. Bueno, puedo ceder a alguno. Puedo ceder a algunos. Bien, hay alguien que tiene muchos tesoros. Alguno, dije. Alguno. Bien. Aquellos que no tengan el tesoro, después me ponen escribir un correo electrónico y me mandan el tesoro vía mail. ¿Sí? Hay reventa, Hay reventa de tesoros. ¿Sí? Eso es bueno, suma. ¿Qué les estoy dando? Les quiero un código QR, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Oscar es una persona, no sé si ahora no tengo en el Facebook de Oscar. Oscar suele subir cuando corre, los kilómetros que corre y demás. ¿Sí? Eso es un runner. ¿Alguien de acá corre? ¿Es runner? Tenemos por acá, deportistas. Bien. Anoche salí a correr y con este tesoro que les estoy dando lo estuve escuchando durante 40 minutos. Yo también que me loco a veces. Durante 40 minutos mientras corría, en vez de correr con un tema de música no, era esto que les voy a mostrar ahora. Así que lo que ustedes tienen ahora es un código QR. Un código QR se lee con un teléfono celular y que bajar una aplicación que te permita leer. ¿Sí? Es un tesoro que les estoy dando de una manera codificada, de alguna manera. Lo que les voy a mostrar ahora es un video que es exactamente aquello que tienen en ese sobre. Sí, es un poco algo que me encantaría que se lleven. ¿Sí? Y quizás no se dure una hora, quizás dure más tiempo, pero lo tengan con ustedes, porque es la tercera nota musical que les voy a dar de su escala. ¿Sí? Y la tercera nota musical se llama Pensamiento, ¿sí? Pensamiento lunar, pensamiento del lanzamiento lunar. Y es un video. Sí. Yo voy a mostrar cómo Graciela. ¿Son todos el mismo? Son todos el mismo. Me da inválida idea. Ahí está, bien. Pues están juntándolos por ahí, veo que tiene como 5 tesoros, bien. Lo que voy a mostrar es un pequeño video. Sí, lo encontré hace una semana y me pareció algo increíble. A veces son piezas que me parece que te abren la cabeza de una manera súper alucinante. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a bajar el volumen. Válida de cancha. The actual moonshot is wonderful inspiration for life and beautiful, involves great technical challenges, genuine heroism. They brought the world together. But
on the dugout committee, deciding one day they were going to go do that. No one had ever been that before. No one even knew if there was anything that way before. It was amazing, and it changed the world. People can set their minds to magical, seemingly impossible ideas, and then through science and technology, bring them to reality. And that then sets other people on fire, then other things that look impossible may be accomplished. Galileo is such a hero, you know, and thinking big, and what he represents to me is both curiosity and wonder that humanity had, that he had, that pushed him and drove himself to invent and work on the first telescopes that allowed us to see the moon, and here we are. These aviation pioneers were figuring out as they went. No one really knew how to build an airplane, right? No one knew how to fly an airplane. It was amazing and crazy and wonderful, and they wanted to explore. Many years ago, the great British explorer George Mallet, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. There's so many challenges in the world, and you can feel daunted by that, you know, and sort of repressed by that, or you kind of say, how might we think differently about this? Everyone else in the world is working on the next 10%. If you can be the one that delivers that 10 times improvement, you have a chance to really change things. If you want cars to run at 50 miles per gallon, fine, you can retool your car a little bit. But if I tell you it has to run on a gallon of gas for 500 miles, you have to start over. You need a lot of courage in this work, and you need a lot of persistence. One of the things that's really critical is not only having the courage to keep trying every day or thinking big, even if you don't really 100% believe it's possible, like you might think this might be possible, have the courage to try. That's how the greatest things have happened. You don't spend your time being bothered that you can't teleport from here to Japan, because there's a part of you that thinks it's impossible. Moonshot thinking is choosing to be bothered. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Humanity's progress has been a series of amazing, audacious things, from the very small and personal to the great, big, and grand. And we are a species of moonshots. And to me, that's a really amazing poetic inspiration. I think our ambitions are a glass ceiling to what we can accomplish. When you find your passion, you're unstoppable. You can make amazing things happen. It's been true through all of history. I believe in the human spirit, and I believe that there are always going to be crazy people who get out of bed one morning and say, you know what, I think I can go to space something. I most really do it. But I think that if we become afraid to take these great big risks, we stop inspiring people. We stop achieving things. And the biggest nightmare tonight is that we won't have what it takes to solve the really big challenges. When Kennedy said that we would put a man on the moon, it's about the fact that he said, we don't know how to do this yet, and we're gonna do it anyway. And that sends chills up everybody's spine. Because if that happens, what could we do? ¿Se llevó a la bien? ¿Se puede hablar desde el fondo? Sí, ok. ¿Qué les pareció? Este video, soy un fan de buscar material nuevo y demás, y yo me preguntaba cómo puede ser que nunca haya encontrado este video. Y cuando lo encontré hace una semana dije, loco, es increíble esto. Y está muy relacionado con algo, un espacio que se llama, esto en realidad es parte de una persona que aparecía ahí, que se llama Astro Taylor, que es el capo máximo de un laboratorio dentro de Google que se llama Google X, la X, ¿sí? En donde es aquel lugar en donde salen los proyectos más locos, ¿sí? que tiene Google, los autos que se manejan solos y cuestiones. Y lo interesante de esta filosofía o de este lugar es que la mayoría de los proyectos dentro de ese lugar fracasan. Ellos mismos los matan. Sí, solamente muy poquitos proyectos son los que realmente después vos ves la luz como algún producto, como alguna idea que se hizo realidad. Y este video me pareció súper inspirador, ¿sí? Y repetir lo mismo que le dije recién, que es no tenemos que pensar creativamente solamente grandes problemas, sino problemas medianos, problemas pequeños. ¿Sí? Es una actitud mental, y ese pensamiento de lanzamiento lunar de alguna manera a lo que nos inspira es a ver la realidad que nos rodea y al ver tantas cosas increíbles en el mundo, preguntarte por qué no. Y como cuarta nota musical,
de nuestra escala, quise traerles un fragmento de un poema que dice: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hoja. William Blake. Estas palabras a mí me linkean con una idea sumamente poderosa, y es: hay que entender de que vivimos en un universo que es gigante. En este momento hay millones de galaxias en el mundo, hay agujeros negros por ahí que están tragando galaxias enteras. Quizás la vida está originándose a millones de años luz. Pero también no hay que olvidar de que cada uno de nosotros acá tiene su propio universo. Cada uno de nosotros es dueño de sus propias galaxias mentales, de su propio universo mental. Y no hay nada que envidiar a lo que vemos afuera. Y dentro de todo esto, imagínense si realmente no tenemos la posibilidad de poder pensar de una manera diferente. Gracias a todos por el tiempo. Si alguien se quedó sin tesoro, me puede escribir un mail y le mando el tesoro por mail.